Durante siglos, el Imperio Romano fue sinónimo de civilización, poder y orden. Desde la Britania celta hasta los desiertos de Arabia, millones de personas vivían bajo su bandera. Era el centro del mundo conocido. Pero un día, el fuego se apagó. Las legiones dejaron de marchar. El emperador fue derrocado. Las ciudades cayeron en ruinas. Y Roma, aquella Roma invencible, desapareció. ¿Fue una caída repentina o una lenta agonía? ¿Fue una invasión bárbara o una traición desde dentro? Hoy, viajamos al corazón de uno de los momentos más decisivos de la historia humana. La caída del Imperio Romano. Prepárate para descubrir cómo se derrumbó el imperio más poderoso que haya existido, y qué lecciones nos deja aún hoy. Un imperio demasiado grande. Roma no se construyó en un día, ni su imperio surgió de la nada. Fue el resultado de siglos de conquistas, diplomacia y sangre. Al llegar al siglo II después de Cristo, bajo el emperador Trajano, Roma alcanzó su mayor tamaño territorial, casi 6 millones de kilómetros cuadrados. Pero ese crecimiento fue una espada de doble filo. A medida que se expandía, también aumentaban los problemas logísticos, políticos y culturales. Imagina intentar controlar desde Roma lo que pasaba en una aldea remota en la frontera del Danubio, o responder a una revuelta en Siria. Las distancias eran enormes. El viaje desde Roma a las Galias podía durar semanas. Desde Egipto, más de un mes. El tiempo entre una decisión y su ejecución era demasiado largo. Además, el imperio estaba formado por pueblos diversos: celtas, germanos, africanos, griegos, egipcios, todos con costumbres, idiomas y religiones distintas. Unificar todo eso bajo una misma ley era una tarea titánica. Y para mantener la paz, se necesitaban ejércitos permanentes en las fronteras, lo que aumentaba los gastos. Cada nueva provincia era una carga más, no solo un triunfo militar. Roma se estaba ahogando en su propia grandeza. Crisis económica y corrupción. A medida que crecía el imperio, también crecía su sed de recursos. El oro de las conquistas se agotaba. Las minas ya no producían como antes. Y las guerras seguían. Para financiar todo, los emperadores comenzaron a acuñar monedas con menos contenido de plata, una práctica que destruyó la economía. La inflación fue brutal. Lo que antes se compraba con una moneda, ahora costaba 10. Los precios subían, pero los salarios no. Los campesinos eran los más golpeados. Muchos se endeudaron, y al final, tuvieron que abandonar sus tierras y migrar a las ciudades, o venderse como siervos. A eso se sumaba la corrupción: gobernadores que robaban, senadores que compraban cargos, emperadores que derrochaban en fiestas, palacios y espectáculos. Mientras tanto, el pueblo pasaba hambre. El Estado ya no funcionaba para servir a los ciudadanos, sino para enriquecer a una élite desconectada de la realidad. Y eso, en un imperio que dependía de la disciplina y la cohesión social, era una bomba de tiempo. Un ejército en crisis. El ejército romano era el orgullo del imperio, disciplinado, organizado, temido. Pero hacia el siglo III, algo comenzó a cambiar. Ya no había tantos ciudadanos dispuestos a enrolarse. La vida militar era dura, y los beneficios cada vez menores. Para compensar, Roma empezó a reclutar soldados extranjeros, germanos, escitas, hunos, muchos de ellos apenas romanizados. Aunque eran buenos guerreros, su lealtad era frágil. Luchaban por paga, no por patriotismo. Y cuando esa paga no llegaba, se rebelaban, saqueaban o se pasaban al enemigo. Peor aún, los generales comenzaron a usar sus tropas para ambiciones personales. El siglo III fue una era de anarquía, más de 20 emperadores en 50 años, muchos impuestos por el ejército tras derrocar al anterior. Guerras civiles sangrientas debilitaban al imperio desde dentro. Roma ya no tenía un ejército romano, tenía ejércitos privados. Y eso se notaba en las fronteras. La división del imperio. Ante este caos, el emperador Diocleciano intentó una solución audaz: dividir el imperio. Así nació en 285 después de Cristo una nueva estructura: 2 imperios, 2 emperadores. El occidente, con capital en Milán, y luego Rávena, y el oriente, con capital en Bizancio, luego Constantinopla. La idea era repartir el poder para gobernar mejor, pero la realidad fue distinta.
Oriente tenía ventajas, rutas comerciales más activas, ciudades ricas, una administración más fuerte. Occidente, en cambio, sufría constantes invasiones, crisis económica y menos apoyo político. La brecha entre ambas mitades se fue ampliando. Cuando llegaban las crisis, Oriente solía mirar hacia otro lado. Occidente, debilitado, quedó solo frente al abismo. Espadas cruzadas, invasiones y colapso final. Los pueblos llamados bárbaros por los romanos no eran simples salvajes. Eran pueblos con estructura, cultura y líderes ambiciosos. En el siglo IV, comenzaron a entrar al imperio, huyendo de una amenaza aún mayor, los hunos. Esta migración masiva desestabilizó todo. Los visigodos, tras ser maltratados por autoridades romanas, se rebelaron y vencieron al ejército imperial en la batalla de Adrianópolis, 378. Fue una humillación histórica. El emperador Valente murió en combate. Luego vino el saqueo de Roma en 410 por Alarico. En 455, los vándalos repitieron la historia desde África. El imperio ya no podía defender su capital. Finalmente, en 476 d.C., Odoacro, un jefe germano, depuso al joven emperador Rómulo Augustulo. Nadie resistió. Roma ya no tenía fuerzas. El Imperio Romano de Occidente había muerto. ¿Realmente cayó Roma? Pero, ¿realmente cayó Roma? En Oriente, el Imperio Romano continuó por casi 1000 años más, como el Imperio Bizantino. Constantinopla se convirtió en una nueva Roma, más cristiana, más griega, pero aún romana en esencia. Y aunque el Occidente colapsó, su legado perduró. El latín siguió siendo la lengua del conocimiento. El derecho romano fue base para la ley en Europa. Sus caminos, acueductos y edificios sobrevivieron siglos. Incluso el cristianismo, que Roma intentó suprimir, se convirtió en su religión oficial, y luego en la estructura ideológica que mantuvo unido a Occidente por siglos. La historia de Roma no es solo la historia de su caída. Es la historia de cómo una civilización deja huella, incluso cuando desaparece. Hoy, aún caminamos por sus vías, hablamos idiomas derivados del latín, y vivimos bajo instituciones que alguna vez fueron creadas en sus foros. Y quizás lo más inquietante, su caída no fue causada solo por enemigos externos, sino por errores internos. Algo que aún resuena en nuestra era moderna. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue, para ti, el error fatal de Roma? Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, la historia no desaparece, solo espera ser contada.